Muy buenos días, un saludo para todos. Vamos a continuar revisando la cuestión 78. Mirábamos en el artículo primero cómo Santo Tomás nos explica la existencia de 5 géneros de potencias, 3 tipos de almas y 4 modos de vida. Tema verdaderamente interesantísimo y quedaría para escribir todo un libro. Ahora en este video vamos a presentar los dos artículos siguientes, el segundo y el tercero. Antes, me parece un poco conveniente presentarles el elenco, como si dijéramos, la lista de las potencias de los distintos niveles que distingue Santo Tomás. Hemos hablado de potencias de género vegetativo, del género sensitivo, del género intelectivo, del género locomotivo y del género apetitivo. Esos son los 5 géneros o grandes familias, por decirlo así, de potencias. Las vegetativas son las potencias nutritivas, las potencias aumentativas o de crecimiento y las reproductivas. En el género de las potencias sensitivas están las potencias de conocimiento, que nos permiten aprehender la realidad, tener contacto con la realidad. Y aquí, dentro de las de conocimiento, tenemos los sentidos externos y los sentidos internos. Los sentidos externos, pues ustedes ya los conocen, son los clásicos: vista, oído, tacto, gusto, olfato. Y los internos son sentido común, imaginación, memoria y cogitativa. 5 externos, 4 internos. Esos los sentidos o potencias sensitivas de conocimiento. Las potencias sensitivas de apetito, las potencias apetitivas, se dividen también en el apetito concupiscible y el apetito irascible. Y aquí entran pues las llamadas pasiones o movimientos del apetito sensible, que son 5 del apetito concupiscible y 6, o más bien al revés, 6 del apetito concupiscible y 5 del apetito irascible. Luego viene el género de las potencias intelectivas o potencias superiores, donde por el lado del conocimiento tenemos la inteligencia, por el lado del apetito tenemos la voluntad. Y finalmente las tendencias de locomoción, de movimiento, donde, como digo acá en mi libro, este género de potencia lo constituye la facultad de movimiento del cuerpo, de traslación física de un lugar a otro, en lo cual intervienen diversos sistemas orgánicos, como por ejemplo el llamado sistema osteomuscular. El anterior elenco de las potencias o facultades del hombre compone el conjunto de las posibilidades activas u operativas del ser humano. Bien, ahora sí, teniendo un poco en mente toda esta amplitud de potencias, de funciones, de facultades, Santo Tomás pasa en el segundo artículo de esta cuestión 78 a preguntarse si las potencias vegetativas, las potencias del género de lo vegetativo, están bien divididas en nutritivas, de crecimiento, y generativas o de reproducción. Dice entonces Santo Tomás, o más bien digo yo, leyendo a Santo Tomás, que las potencias del alma vegetativa, recordemos el nivel de vida vegetativo, que llamamos comúnmente el nivel de las plantas, de los vegetales, dichas potencias son 3. Una por la cual, ojo con esto, una por la cual se adquiere el ser. Otra por la cual se alcanza el debido desarrollo, la debida cantidad según la especie. Y la tercera por la cual se mantienen estos dos. Se da la posibilidad de mantenerse en el ser y la posibilidad de alcanzar el crecimiento, que es la potencia nutritiva. Entonces, nos las presenta Santo Tomás en cierto orden. Potencia generativa, que explica
la misma existencia de la planta. Potencia aumentativa por la cual la planta, por medio de sus procesos físico-químicos de crecimiento, pues alcanza su debida proporción, su debida cantidad según su especie. Es muy distinto una planta chiquitica de un cedro. Y la tercera potencia, la potencia nutritiva, que hace posibles las dos anteriores. Aquí es interesante ver cómo Santo Tomás, que ha sido llamado el maestro del orden, el maestro que pone orden en todo, que en todo encuentra la razón explicativa de ciertas gradaciones o jerarquías, es interesante ver cómo aquí Santo Tomás, en estas tres potencias de este nivel básico de vida, que es el nivel de lo vegetativo, encuentra ese orden, esa jerarquía, y nos viene a decir, en resumen, que como que la potencia nutritiva sirve a la potencia aumentativa, a la potencia de crecimiento. El alimento que la planta toma está en función de que la planta se desarrolle hasta alcanzar su cantidad propia según la especie. Y a su vez, esta búsqueda de su cantidad propia, de su desarrollo físico propio, está en función de que la planta alcance la madurez necesaria y suficiente para que pueda reproducir la especie, para que pueda generar mediante su semilla un nuevo individuo de esa especie. Entonces Santo Tomás nos describe esta gradación. La planta se nutre para desarrollarse, se desarrolla para alcanzar la potencia generativa y poder garantizar la pervivencia, la continuidad de la especie mediante la generación de nuevos individuos de esa misma especie. Entonces, esta manera de Santo Tomás ubicar como en escalones las potencias es muy interesante cuando va a llegar Santo Tomás al hombre, y entonces establece allí también, en el caso del hombre, esta gradación, y nos muestra cómo el orden real que debiera existir en la vida humana es nutrirse para crecer para alcanzar el debido desarrollo para el ejercicio de las potencias superiores de inteligencia y voluntad. Aquí ya la generación, la mera búsqueda del debido desarrollo físico para generar nuevos individuos y perpetuar la especie no viene siendo el último escalón de finalidad de las potencias. En el caso del hombre, ese último escalón viene determinado por el ejercicio y la plenitud de las potencias superiores, que son la inteligencia y la voluntad. La generación, la permanencia de la especie por medio de la multiplicación, de la reproducción de individuos, queda relegada a un lugar que no es ya, como en el caso de las plantas y también en el caso de los animales, la cima de objetivo de ese grado de vida. En el caso del hombre la cosa cambia en virtud de la presencia de esas potencias superiores que llamamos inteligencia y voluntad. Bien, en el artículo 3, Santo Tomás, explicada ya esa presencia de las potencias vegetativas y su debido orden, se pregunta si están debidamente distinguidos los 5 sentidos externos. Recuerden ustedes la lista de los sentidos externos: vista, oído, tacto, gusto y olfato. Las 5 grandes ventanas que nos ponen en contacto directo, inmediato con la realidad, que es de donde parte todo el conocimiento humano. Luego, a través de la labor abstractiva, que explicaremos más adelante, del intelecto agente, se nos abre la posibilidad de conocer y por lo tanto de ir más allá de lo meramente sensible, del aquí y del ahora. Me permito leerles
lo que escribí en mi libro. Santo Tomás va a decir sencillamente que siendo los sentidos externos potencias pasivas. ¿Qué es una potencia pasiva? Recordarán ustedes que las potencias se dividen en pasivas y activas. La potencia activa, para decirlo en términos sencillos, es la potencia de obrar en otro, de ejecutar una operación. Y la potencia pasiva es la posibilidad de recibir la acción de otro. Entonces Santo Tomás va a decir que siendo los sentidos externos potencias pasivas, se ordenan en cuanto tales a ser inmutados por sus objetos. Claro, una potencia pasiva se ordena a ese objeto del cual va a recibir ella esa acción que aquí llama Santo Tomás inmutación, del verbo mutare, que significa cambio o paso de potencia a acto. Entonces, ese objeto del que hablábamos en un video anterior, que está determinado por la misma naturaleza de las cosas a afectar, a interactuar con determinado sentido, ese objeto es el que va a decirnos la identidad de esa potencia, cosa que ya hablábamos en un video anterior. Por lo tanto, la razón o el motivo de la diversidad de sentidos hay que buscarla en la diversidad de objetos sensibles que pueden inmutar el sentido. Evidentemente, vamos a ver cuáles son los objetos que pueden inmutar nuestros sentidos, cuál es el objeto que nos inmuta cuando estamos viendo, cuando estamos oyendo, cuando estamos tocando, cuando estamos saboreando, cuando estamos oliendo. ¿Cuáles son esos objetos determinados? Según esos objetos estarán los sentidos externos. Comienza entonces Santo Tomás haciendo una distinción fundamental. Así como Santo Tomás es el maestro del orden, también es el maestro de las distinciones. La distinción entre inmutación física e inmutación espiritual. ¿Cuál es la inmutación física? La inmutación física es el cambio o paso de potencia a acto que se produce por el contacto de dos cuerpos, donde uno de los dos, llamado objeto, en su propio ser, en su propio modo de ser, inmuta o interactúa con ese sentido. Y la inmutación espiritual es aquel cambio, aquel paso de potencia a acto, en donde el objeto inmuta, se comunica, interactúa, obra sobre el sentido, pero ya no con su propia identidad, sino por medio de una cierta semejanza vicaria. Vicaria es una palabrita que viene del latín. En latín decimos vices agere, hacer las veces, ¿sí? De ahí viene vicario. El vicario es el que hace las veces. El Papa es llamado vicario de Cristo. Entonces, una semejanza vicaria o confusión vicaria es precisamente una semejanza que hace que el objeto que puede inmutar al sentido esté presente en el sentido, pero sin estar presente con exactamente el mismo ser que tiene en la cosa. Y se pregunta Santo Tomás, ¿cuál de esas dos inmutaciones, la física o la espiritual, se requiere para que ocurra el acto de sentir? Sentir es un acto, ¿sí? Es una acción. Fíjense, distingan entre el objeto, la potencia y el acto. Piensen en la vista, por ejemplo. Una cosa es su objeto, la luz, los colores que vemos por medio de la luz. Ese es el objeto que tiene la capacidad de inmutar la vista. La vista es la potencia. Los ojos es el órgano, son los órganos por medio de los cuales esa potencia actúa. Recordemos que estamos en el orden todavía de las potencias sensibles que obran o ejecutan sus actos por medio de órgano. Entonces, objeto, la luz, los colores, el órgano. La potencia es la potencia visiva, así se llama, la potencia visiva o potencia visual. Pero una cosa distinta es el acto.
el acto es el encuentro entre esa potencia y su respectivo órgano y el objeto. Ya no estamos hablando en el acto de ver de solo el objeto, solo el órgano o solo la potencia. En el acto interactúan estas tres cosas para producir lo que llamamos el ver, la acción de ver. Entonces, ¿cuál de las dos inmutaciones se requiere para que se dé el acto de ver? Santo Tomás realiza aquí un razonamiento semejante al que hizo en el primer artículo de la cuestión 75, cuando hablaba del principio de vida. Recuerdan ustedes que Santo Tomás decía, en la materia viva, en la materia de los seres vivos debe haber algo más allá de la mera materia, porque si la mera materia explicara suficientemente la vida, pues cualquier cosa material por lo mismo tendría que ser vivo. Y vemos que no es así, debe haber algo más, y ese algo más lo llama la filosofía clásica principio de vida, alma. Aquí hace Santo Tomás un razonamiento que es parecido. Aquí dice, si bastara, si fuera suficiente el contacto físico, la inmutación física de una cosa sobre otra en su propio ser, para el acto de sentir, entonces todas las cosas materiales que entraran en contacto meramente físico con otras realidades, por eso mismo tendrían ya un sentir, se daría el acto de la sensibilidad, de la captación. Y vemos que no es así. Cuando una piedra se choca con otra piedra, no decimos que la sintió, que percibió su dureza, que percibió, y mucho menos de manera consciente y reflexiva, la rugosidad de su superficie. No, evidentemente no. Entonces Santo Tomás nos va a decir que si para el acto de sentir bastara con la inmutación física, entonces todos los cuerpos físicos sentirían, puesto que todos pueden sufrir esas alteraciones. Por lo que concluye Santo Tomás que para el acto de sentir se requiere la inmutación espiritual, siempre, con la aclaración de que en algunos sentidos esa inmutación espiritual que se requiere va acompañada de inmutación física, y nos propone un cuadro que yo en el libro lo ubico, donde nos dice que la vista es el sentido que tiene únicamente inmutación espiritual. El objeto de la vista, que es la luz o el color, interactúa con la retina de un modo que, para entenderlo, decimos o dice Santo Tomás que la vista no se colorea por el hecho de ver el color rojo. El color rojo sigue estando allí, en la superficie de ese objeto rojo que estamos viendo, pero nuestro ojo no se vuelve rojo por ver algo rojo, ni azul por ver algo azul. De donde se concluye Santo Tomás que la presencia, la huella de ese objeto en la vista se da por medio de una cierta semejanza vicaria y no de manera directa por el propio ser que tiene el objeto allí en donde se encuentra, en la superficie, en donde está, en el caso del color. Entonces, la vista, solo inmutación espiritual, y luego los demás tienen al mismo tiempo inmutación espiritual y física. El oído, dice Santo Tomás, el oído, puesto que el sonido se mueve en el aire; el olfato, puesto que lo que se puede oler debe previamente sufrir cierta alteración para que desprenda el olor; el tacto, pues por ejemplo la piel se calienta al contacto de lo caliente. Aquí se entiende bastante lo que está queriendo decir Santo Tomás, entre inmutación física e inmutación espiritual. El ojo no se colorea por ver algo coloreado, pero la piel, donde se ubica el sentido del tacto, sí que se pone ella caliente cuando toca algo caliente. Entonces aquí se puede entender un poco mejor a qué está haciendo referencia Santo Tomás cuando nos habla de la inmutación, de ese diálogo entre potencia y objeto espiritual, o de inmutación física. Siempre se requiere la espiritual, pero en
algunos sentidos, la mayoría, esa inmutación espiritual va acompañada de la inmutación física. Finalmente el gusto, pues las papilas gustativas se alteran químicamente por la presencia de lo que se saborea. Ahora, ustedes me escuchan y pueden estar pensando, bueno, Leonardo, pero hoy sabemos que también el ojo sufre un complejo proceso de alteraciones físico-químicas cuando interactúa con la luz. De tal manera que podríamos decir que también en el sentido de la vista se da alteración física y no únicamente alteración espiritual. Habría que discutirlo, es muy interesante, pero seguramente tienen ustedes toda la razón. La vista es así el sentido más perfecto porque sufre solo inmutación espiritual. Si decimos que también física, habría que rechazar esto que dice Santo Tomás de que la vista es el más perfecto. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez sí, porque sabemos que efectivamente se dan una serie de cambios, de alteraciones químicas en el ojo para poder interactuar con los fotones. Pero tal vez no en el sentido de que por otro camino podríamos seguir afirmando la superioridad de la vista. ¿Por cuál camino? Por el camino de la universalidad de su objeto. La universalidad, la vista nos permite una aprehensión de lo que nos rodea que es muy superior en cuanto a riqueza que los demás objetos. Por ese camino podemos seguir defendiendo que la vista es de los 5 sentidos externos el sentido más digno, más noble. Dice Santo Tomás, le sigue en nobleza el oído, el olfato, finalmente los sentidos del tacto y del gusto. Veremos que siempre Santo Tomás está estableciendo órdenes, gradaciones, jerarquías. No en vano ha sido llamado el maestro del orden. Aquí termina el artículo tercero. Artículo primero, 5 potencias, 3 tipos de almas, 4 tipos de vida. Artículo segundo, potencias del orden vegetativo, nutrición, crecimiento, generación. Artículo 3, sentidos externos. Claro, entonces ya entienden ustedes que el artículo 4 vendrá dedicado a los sentidos internos.